con la doctora Jennifer Hincapié Sánchez, quien es una destacada especialista en nuestro país, investigadora. Ella es coordinadora del Programa Institucional de Ética y Bioética de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctora, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti, Irlanda, por invitarme y gracias por considerar mi nombre. Muchas gracias, doctora. Doctora, me gustaría preguntarle, pues a la llegada de esta pandemia histórica, ¿de qué manera, si una pandemia puede afectar de diferente manera a los países con base, tomando en cuenta la perspectiva de su cultura? Sí, gracias, Irlanda. Efectivamente, tú bien lo has dicho, esta es una pandemia que no habíamos vivenciado en tiempos recientes. La verdad es que no tenemos una referencia de digamos, de un nivel de contagio de estas características y de un nivel de incertidumbre tan alto como el que estamos viviendo. Creo que como países o como culturas diversas, sí nos ha afectado bastante, considerando que los latinoamericanos siempre hemos construido nuestras sociedades en función de la proximidad. Es decir, nosotros hemos crecido manifestando nuestro cariño, nuestro afecto, nuestro acompañamiento a través de abrazos, de besos, de estrechadas de mano. Y esto, al día de hoy, lo que nos dice la pandemia, lo que la ciencia nos ha dicho acerca del COVID-19, es que esto puede afectarnos. Así que enfrentados ante un virus de unas características que no conocemos, de una enfermedad que no conocemos todo su impacto, toda la sintomatología, digamos, todo lo que podría afectar biológicamente nuestro cuerpo, pues resulta inverosímil pensar que algo que nos ha construido como sociedad, como un beso, como un abrazo, pueda llegarnos a afectar. Así que esto podría darnos este tinte de o bien no creer en la presencia de la enfermedad o bien descartarla por la no visualización de la misma, ¿no? O incluso llegarnos a afectar psicológicamente por no poder abrazar a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestros hijos, a fin de no contagiarnos. Piensa quizá un poco en el panorama de los profesionales de la salud que han tenido que dejar sus casas o han tenido que dejar a sus hijos en otros espacios para no contagiarlos, ¿no? Definitivamente sí nos afecta mucho como sociedad latinoamericana el hecho de no poder estar cerca a los demás. Y doctora, pues esta cuestión también de el mexicano por sus características de alguna manera es alegre, jocoso, hay una personalidad resiliente, comunitaria en la risa, en la carcajada, en la burla, hay alguna catarsis, esto ayuda. Sí, definitivamente sí, Irlanda. Creo que una de las características más bellas que tienen los mexicanos como sociedad es la necesidad de configurarse solo necesitan de ellos mismos para configurar una sociedad. No necesitan un marco, digamos, material, no necesitan la construcción de un espacio material para poder decir que tienen sociedad. Solo se necesitan a sí mismos. Esta capacidad de resiliencia y de observar que alguien está sufriendo y todos los mexicanos giran hacia el otro para poder apoyar, hace que sea resiliente. Es decir, nosotros sentimos que nuestra sociedad ante una adversidad nos va a acompañar y nos va a dar soporte. Y creo que eso nos ayuda a sobrellevar los problemas. El hecho de que trivialicemos, que nos riamos, que hagamos, por ejemplo, chistes acerca de que nos acabamos todo el papel higiénico, de contabilizar los días y decir que ya llevamos más de 180 días en cuarentena y que esto nos ha limitado como la interacción social, por supuesto que es una forma de alivianar la carga emocional que tiene el estar en sana distancia. Y doctora, ¿qué están haciendo ustedes ahí en este programa institucional de ética y bioética? ¿Algún estudio, alguna línea de investigación de esta Sí, parte? Irlanda, mira, el programa institucional de ética y bioética de la Facultad de Medicina lo que busca es hacer una reflexión constante de los aspectos científicos y de los aspectos sociales y cómo la sociedad debería tener acceso a los avances tecnológicos. Lo que hemos estado haciendo a lo largo de la pandemia es implementar charlas didácticas a través de las plataformas de Facebook Live de la Facultad de Medicina, en donde tocamos diferentes tópicos. La más reciente que abordamos es el tema del consentimiento informado en términos de pandemia. Piensa tú, por ejemplo,
que llega un paciente inconsciente a una sala de urgencias y no puede dar consentimiento para que se le practique la intubación o para que se le den medicamentos paliativos. Todos estos aspectos es el tipo de cosas que abordamos desde el Programa Institucional de Ética y Bioética y buscamos hacerlo a través de un lenguaje accesible para que las personas de la comunidad mexicana puedan entender de qué se tratan estos conceptos diversos como autonomía, principialismo, consentimiento informado, porque es importante que un médico le explique a su paciente qué es el procedimiento que va a vivenciar. Y sobre eso, doctora, ¿qué es el consentimiento informado? Muchas gracias, Irlanda. Mira, el consentimiento informado es un proceso de comunicación que se establece entre el médico y el paciente. Hay personas que tienden a reducir esta relación de comunicación a un documento que se firma, pero realmente es todo el proceso de comunicación y de confianza que establece un paciente. Cada vez que una persona va con un profesional de la salud, se encuentra en una situación de vulnerabilidad, toda vez que no ha podido resolver o atender su problema de salud de manera autónoma, así que necesita el consejo de un profesional. Lo que en términos estrictos debería hacer el profesional es explicarle cuáles son las mejores vías de solución de sus problemas y para que quede en términos de claridad y de comprensión de ambas partes, esto se haciendo a través de un documento que se le llama formato de consentimiento informado, en donde las personas aceptan qué procedimiento se les va a practicar, cuál es el tratamiento que debe seguir y se compromete a seguir su tratamiento. Acuérdate que para el restablecimiento de la salud se requiere un equipo articulado entre el paciente y el profesional de la salud. Doctora, ¿y qué hay sobre los doctores estudian mucho, bueno, un doctorado no es nada fácil, manejan otros conceptos, y una persona que no tenga ni la primaria, una persona analfabeta, que su proceso de pensamiento sea diferente, ¿puede existir ese grado de comprensión? ¿Tienen estas personas que no tienen acceso a la educación la facultad para entender estos conceptos y firmar conscientemente un consentimiento informado? Sí, Irlanda. Pues mira, realmente dentro de las muchas cosas que estudia un profesional de la salud, ya llámese médico, llámese personal de enfermería, etcétera, debe aprender técnicas humanísticas, ¿no? Y entonces aprende ética, aprende bioética, y dentro de esto aprenden a manejar el discurso para las personas que no le entienden, ¿no? Por supuesto que todo el discurso clínico viene acompañado de un montón de términos científicos muy elevados, y en el proceso del establecimiento del consentimiento informado, es decir, de este proceso de comunicación, yo como paciente estoy en la libertad de decirle a mi profesional, no entiendo qué me está diciendo. Y él o ella está en la obligación de volverme a explicar con términos mucho más accesibles. Digamos que más allá de tener la capacidad, deben tener la habilidad de hacerse entender por sus pacientes. Una de las estrategias de adherencia al tratamiento, es decir, que las personas crean que lo que el médico está diciendo es real y que los consejos que está brindando son efectivos, es que el paciente entienda cuál es su realidad y que lo que le están ofreciendo es la mejor opción dentro de todas las posibilidades. Así que sí tienen esta habilidad y claro, debe ser fomentada de manera constante. Muy bien, doctora. Y ahora, hablando esto para, bueno, redondear el tema de la cultura y esta cuestión de la pandemia, se han visto varios actos de humanización de la pandemia, algunas estrategias, porque es muy doloroso lo que estamos viviendo, pero pues hay pequeños detallitos que sí podemos hacer que son muy éticos y muy conscientes para evitar más sufrimiento a las personas, y eso se puede hacer desde muchos ámbitos, ¿no? ¿Cuál sería su reflexión acerca de la necesidad de humanizar un poco más los procesos, ser más sensibles en los procesos médicos, en todos los procesos, hasta trámites administrativos, que como sociedad seamos más sensibles? Sí, mira, Irlanda, creo que es muy importante que
tengamos un nivel de comprensión amplia de lo que es la pandemia, ¿no? El COVID-19 no está afectando solamente a mi familia ni a la familia de mi vecino, sino que está afectando a cientos de miles de personas. Parte de la humanización de la medicina no solo está en que los profesionales de la salud o quienes trabajan en el sector salud se humanicen y traten de mejor manera a los pacientes, lo cual por supuesto tiene que suceder no solo en la pandemia, sino siempre, sino que también las personas de la sociedad se enteren del sobreesfuerzo que están haciendo los profesionales de la salud y de la importancia que tiene su papel, ¿no? El hecho de que los pacientes con COVID-19 estén aislados del resto de los demás pacientes o que no les permitan las visitas cuando están en las unidades de cuidados intensivos, entre otras cosas, responde a un cuidado de la familia. O sea, los médicos no solamente están tratando o cuidando a su paciente, sino que están cuidando su contexto y no quieren tener más pacientes. La idea es reducir la llegada de los pacientes a las unidades de cuidados intensivos. Así que es entender que el papel que están desarrollando es bastante fuerte, que tienen necesidades específicas que nosotros tenemos que entender también, que existe una lógica de atención en las llegadas a las unidades de urgencia, que si a mí no me atienden en el orden de llegada es porque eso responde a un protocolo denominado protocolo del triage y que, digamos, tiene esta respuesta en función del nivel de la urgencia, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos, y es completamente comprensible, que mi urgencia es prioritaria, que yo tengo un dolor de cabeza que me aqueja hace varios días y no lo puedo quitar, voy a la unidad de urgencias y me toca esperar 4 o 5 horas. Hay que entender que quizá mi urgencia sea una urgencia sentida y no una urgencia real, como una persona que puede tener en riesgo un órgano o su vida misma. Muy bien. Bueno, doctora, y bueno, para completar, ya viene esta celebración, que son las fiestas patrias. ¿Cómo celebrar, esto es histórico, cómo celebrar una fiesta patria, el orgullo de ser mexicano, el grito, cuando está comprobado que gritar, pues es un peligro representa un peligro para la propagación por los aerosoles, el grito, o sea, nos da en la torre. Así es. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo celebrar esto? Sí, mira, no, pienso solamente, o sea, que más bien creo que no solamente nos afecta por el tema del grito en sí mismo, sino porque no solamente festejamos el orgullo de ser mexicanos en un contexto social, sino que lo festejamos en familia. Los mexicanos se reúnen en familia para festejar lo digno que es ser mexicanos. Así que esto nos permite visualizar que la familia se ha configurado como el componente más importante de la sociedad y para ello o más bien en el seno de la familia, aprendemos los valores y principios que son aquellos que nos va a permitir alcanzar nuestras metas como personas. Pareciera inverosímil, Irlanda, pareciera inverosímil que un abrazo, un beso, el grito, brindar con alguien más, sentirte orgulloso por tu patria podría causarnos daño, pero quizá es importante no perder de vista que toda vez que nosotros nos cuidemos a nosotros mismos, estamos cuidando a los demás. La proximidad es importante para nosotros como seres humanos porque así construimos nuestra sociedad, viene en nuestra genética, en nuestra memética, pero es importante ahora cuidarnos. Mi sugerencia sería que festejemos en pequeños núcleos familiares, en nuestras unidades familiares, digamos, de papá, mamá, hijos, y ya estuvo los que conviven en el hogar y ya está. Si queremos visitar o queremos ver el grito a través de redes sociales o por los medios de comunicación por donde se va a transmitir, sugeriría que se utilizaran estas plataformas. Ya hay incluso plataformas que te ofrecen espacios para hacer fiestas virtuales y entonces puedes poner música y puedes traerte tu vaso de agua o de champaña para brindar lo que tú gustes y consideres pertinente, pero que sea de manera virtual. El hecho de que hoy nos estemos resguardando y tengamos sana distancia nos permitirá asegurar que el próximo año tengamos un festejo más efusivo. Claro. Bueno, pues muchas gracias por esta entrevista, doctora. Es con mucho gusto, Irlanda. Muchas gracias a ti por la invitación.